para aquellos que nos acompañan desde Europa o de otras regiones del mundo donde suelen hacerlo. Es un placer para mí darles hoy la bienvenida al noveno y anteúltimo encuentro de nuestra cuarta temporada de la Green Banking Webinar Series, en nombre de IFC, la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial. Para aquellos que no están al tanto, IFC hoy es el mayor banco de desarrollo del mundo, donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto ya casi nuestros 70 años de vida, es decir, desde el momento de nuestra fundación allá por el año 1956. Yo soy Juan Pablo Barquiza, soy miembro del equipo de Finanzas Sostenibles, particularmente miembro del equipo de Finanzas Climáticas dentro del equipo de Finanzas Sostenibles de IFC, y también lidero todo lo que hacemos relacionado a la Green Banking Academy, también conocida en nuestra región como GBAC, en Latinoamérica y el Caribe. Unas palabritas sobre GBAC. GBAC fue lanzada en el año 2018 y es una de las primeras plataformas que promueve servicios de capacitación y consultoría estratégica dirigidos a ser más sostenibles al sector financiero en mercados emergentes. Desde su creación, la Green Banking Academy ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchísimas de las instituciones financieras más relevantes de nuestra región. Hoy ya superamos los 50 bancos en Latinoamérica y el Caribe asesorados, y también ha capacitado en temas relacionados a las finanzas sostenibles a más de 50.000 profesionales del sector en menos de 8 años. Vamos a meternos un poquito con la temática que nos convoca hoy, y para este noveno encuentro de nuestra cuarta temporada, contamos con una gran audiencia que representa a 29 países registrados de Latinoamérica y del mundo, lo que por supuesto confirma el gran interés que despierta el tema que nos convoca, que es la gran oportunidad para el sector financiero de financiar justamente de manera sostenible a un segmento tan importante como es el de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestra región en la actualidad. Entonces, para darles brevemente un poquito de contexto, antes de comenzar con el encuentro, les digo que no se exagera, no exageramos cuando mencionamos que el segmento MIPYME es un sector clave en nuestra región, y esto lo decimos ya que en la actualidad las MIPYMEs generan cerca del 30% del PBI o del PIB regional, son la fuente de más del 60% del empleo total en nuestra región y son el sostén del comercio, la manufactura y el agro en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Para aquellos que lleguen a leer bien este momento en particular, las MIPYMEs son el segmento con mayor potencial de crecimiento de cartera en nuestra región y seguramente van a poder encontrar un sinfín de oportunidades allí. Pero bueno, siempre hay, lamentablemente, en nuestras introducciones siempre hay un pero o un sin embargo. Y en este caso hay que decir que este motor de la economía funciona casi sin combustible financiero hoy en día, ¿no? En la actualidad la brecha de acceso al crédito formal supera el $1 billón, y esto no se da por falta de demanda, sino que todo lo contrario, es por falta de instrumentos, de procesos e incentivos para poder llegar a ella. Nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, como venimos viendo y mencionando también en diversos encuentros anteriores de la Green Banking Webinar Series, es una de las regiones más expuestas al cambio climático del planeta, y los sectores donde las MIPYMEs tienen mayor presencia, como es el agro, la manufactura y también el comercio, son los más vulnerables a fenómenos como las sequías, las inundaciones y también fenómenos climáticos extremos. Entonces, incorporar criterios sostenibles en el financiamiento de este segmento no es solo una respuesta a expectativas de mercado, sino que es gestión prudencial de riesgo de cartera a largo plazo, ¿no? Pero bueno, en síntesis, las MIPYMEs son la economía real de América Latina y el Caribe. Financiarlas bien y financiarlas de manera sostenible es la oportunidad que define la próxima etapa del sistema financiero regional. Entonces, enfocándonos ya de lleno en lo que va a ser el webinar de hoy, el encuentro de hoy, la idea es comenzar con una presentación sobre los fundamentos, las grandes oportunidades y también los diversos beneficios y soluciones que trae el financiamiento sostenible de este segmento tan relevante para el sector financiero en nuestra región. Y una vez terminada la presentación, vamos a pasar, como solemos hacerlo siempre, a un panel de discusión abierta
con invitados que traen valiosas experiencias apoyando el desarrollo de las MIPYMES en Latinoamérica y el Caribe. Pero bueno, antes de comenzar, como pueden ver en pantalla, les ruego por favor que tengan en cuenta estos anuncios logísticos. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Lo vamos a estar subiendo a nuestra plataforma de YouTube en los próximos días, y también les vamos a estar enviando los materiales y por supuesto la grabación que mencionaba recientemente por correo a todos los participantes. Y por último también les agradecemos si pueden invertir unos 20-30 segundos para dejarnos sus comentarios escaneando con su teléfono móvil el código QR que vamos a estar compartiendo al final del encuentro. Esto es clave para nosotros y siempre me toca mencionarlo porque nos ayuda también muchísimo, no solo a ver qué tema les interesa a ustedes para tratar en próximos encuentros, sino también para poder mejorar nuestro desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya estamos todos listos para poder comenzar con el encuentro, y para ello déjenme primero presentarles a Patricio Púa, quien es el oficial de operaciones senior en el equipo de servicios de asesoría y preinversión. Es especialista en inclusión financiera en nuestro equipo de IFC, y es Patricio quien va a estar llevando a cabo hoy la principal presentación de la jornada, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el financiamiento sostenible de micro, pequeñas y medianas empresas y las distintas soluciones que existen hoy para poder apoyar a los profesionales del sector financiero a sumergirse en este segmento tan importante. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido. Es un placer que nos acompañes hoy y adelante, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Juan Pablo. Qué buena introducción. Qué bien navegaste por el mundo de las MIPYMES, un motor tan importante de las economías del mundo. Gracias por ese compendio, Juan Pablo. A lo largo de los próximos minutos, yo voy a compartir con la audiencia. Buenos días con todas. Buenos días a todos. Los datos, decía, voy a compartir con ustedes los datos que son importantes para tres stakeholders fundamentales. En primer lugar, la gente. En primer lugar, las MIPYMES. Cuando hablamos de MIPYMES, hablamos de trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de producción y de expansión económica. El segundo gran stakeholder es el ecosistema financiero, que provee del canal de financiamiento para estas empresas que son tan importantes en el crecimiento de toda economía. Y el tercer stakeholder es la banca multilateral y el sistema financiero que está enfocado en promover el desarrollo, no solamente con una óptica de apalancamiento de capacidades para expansión económica, sino también, como correctamente mencionaba Juan Pablo, con una óptica de sostenibilidad. Pero para hacer aquello, les invito a que subamos un momento al balcón, hagamos lo que se denomina el balcony approach, que es observar las cosas desde arriba. ¿Dónde están los países de América Latina en términos de inclusión financiera? Para cumplir con dicho objetivo, hemos seleccionado el índice de inclusión financiera calculado año a año por el grupo Credicorp del Perú. Credicorp selecciona 19 vectores dentro de los tres principales pilares de inclusión financiera, que son acceso, uso y calidad percibida. A la variable acceso le añade Credicorp 7 vectores. Al uso asigna 5 vectores y a la calidad percibida 7 más. Con ello hace un estudio del lugar donde se ubican cada uno de los 8 países que vemos en pantalla. Al observar el gráfico que está en la parte derecha de esta pantalla, vemos que hay dispersión. Los resultados de cada una de estas variables son distintos en cada uno de los países. Si observamos la tendencia del acceso, que es aquella capacidad de la población, en este caso específico las MIPYMES, de acceder a productos y a servicios financieros,
Vemos que hay un máximo de 64% que está presente en Argentina y los mínimos están alrededor del 46-47% en México y Bolivia. Cuando revisamos o analizamos el uso, los círculos verdes muestran que el campeón de uso, es decir, donde no solamente se brinda acceso, sino también se utilizan productos y servicios financieros, es Chile, con 57%, que es el más alto, pero de todas maneras muestra una área de oportunidad, no solamente para este país, sino para toda la región. Vemos que los mínimos están alrededor de un 25 o un 26%. Y por último, al analizar calidad percibida, que son los círculos de azul oscuro, vemos un máximo de 69%, que está en Panamá. ¿Qué es la calidad percibida? Los autores de este estudio determinan la calidad percibida a través de encuestas que demuestran la percepción de los participantes o de los clientes de instituciones financieras y en general del ecosistema financiero de América Latina y en los países del estudio específicamente, de cómo ven ellos los costos de los productos y los servicios financieros, de cómo ven ellos la propuesta de valor, es decir, qué características intrínsecas tienen esos productos para ser utilizados. Entonces, la calidad percibida es un complemento idóneo, un complemento indispensable a este análisis. Vemos, como mencionaba, que Panamá está a la cabeza conjuntamente con Ecuador, y los niveles más bajos se muestran en países como Chile y Bolivia. Bueno, aquí Chile tenía buenas calificaciones. ¿Qué pasó con calidad percibida? El viernes de la semana pasada tuve la oportunidad de ser invitado y de presentar en la conferencia anual, en la 10ª conferencia anual de la Comisión de Mercado Financiero, que es lo que antes era la Superintendencia de Bancos de Chile. Y ahí en un diálogo, en un panel, justamente conversábamos sobre este tema. ¿Por qué Chile tiene índices muy altos de acceso y de uso y la calidad percibida es un poco distinta? Pues conecta con lo que mencionaba hace un momento. En primer lugar, hay restricciones en los productos, en el diseño de la propuesta de valor de los productos y de los servicios financieros. Y en segundo lugar, los costos en términos comparativos no brindan la confianza que necesita el cliente como para calificar bien a las instituciones financieras en promedio. En general, este índice es trata de ser muy objetivo y nos permite, como mencionaba anteriormente, a tener una visión desde el balcón, una visión macro de dónde están las oportunidades y dónde están los retos en América Latina. En resumen, el índice agregado estuvo en 44.2% en el 2022 y al cierre del 2025 subió a 48.5%. Chile venía liderando de manera sostenida el promedio de todos estos indicadores y estas variables y tenía el primer lugar, pero el año pasado Argentina, por el avance en el acceso, principalmente billeteras digitales, le superó. Está en 57.3 cuando en el 2022 estaba en 49. Y en la parte baja del cuadro están Bolivia y Colombia, que tienen retos importantes, tanto en acceso como uso. Si hacemos un doble clic sobre eso y vemos un poco no solamente estas variables de manera aislada, sino que las correlacionamos con la informalidad, llegamos a la conclusión de que hay un 81% de relación entre el uso de productos financieros, que es lo que más interesa cuando se produce esta oferta de inclusión y se tiene listo el capital para financiamiento de las MIPYMES, y la informalidad. Podemos ver en el cuadro que se presenta en la diapositiva en la esquina inferior izquierda que Chile tiene la menor informalidad, el menor porcentaje de informalidad de la región y tiene el mayor uso. Y así va descendiendo esta
esta pendiente negativa y posiciona en un próximo lugar a Argentina, a Panamá, a México, a Colombia, Ecuador, Perú y finalmente Bolivia, que tiene el nivel más alto de informalidad y también un nivel bajo de uso. Como mencionaba, la correlación es del 81%, pero ojo, la economía moderna, el análisis económico moderno dice que correlación no necesariamente es causalidad. Y la excepción se produce en Argentina. Como ustedes ven, Argentina tiene un nivel de uso alto y un nivel de informalidad baja. Entonces ahí el índice de correlación obviamente da espacio para esos 19 pips que faltan para completar el 100%, ¿verdad? Esto también lo hemos relacionado en la matriz que se presenta en pantalla, un poco para hacer ciencia y ver qué tanto conectamos con la sostenibilidad, el nivel de avance y de implementación de políticas en cada uno de estos países. Pues la conclusión está a la vista. No existe una correlación tan alta como la mencionada entre uso e informalidad cuando conectamos con sostenibilidad. La sostenibilidad es más una decisión independiente, no solamente de los stakeholders que mencionaba al inicio de esta presentación, sino también de reguladores y del gobierno. Ya en la introducción se mencionaba que la brecha es 1.2 billones en español o 1.2 trillones en inglés y que las cifras de empleo y de contribución al Producto Interno Bruto de las micro, pequeñas y medianas empresas es sustancial. Las microempresas siguen siendo las más vulnerables. ¿Por qué razón? Porque tienen poco historial crediticio y limitada disponibilidad de colateral tradicional. Las pequeñas empresas son un poco más atractivas para otorgar financiamiento, pero todavía siguen demandando el cierre de esa brecha mencionada hace un momento. Por lo tanto, constituyen un puente entre la informalidad y el empleo formal. A las medianas empresas sí se canaliza más financiamiento, pero todavía existen brechas estructurales, sobre todo por el hecho de que al ser las generadoras de empleo y las que conectan el empleo formal e informal, tienen desafíos importantes de subsistencia. Caminamos por inclusión financiera alrededor de acceso, de uso, de calidad percibida y también de qué tan bueno es y qué tan importante es pensar siempre en la sostenibilidad. Sostenibilidad concebida desde dos ópticas. Por un lado, medio ambiente y por otro lado, el ámbito social, es decir, la mejoría de la calidad de vida de la población. En este sentido, hemos dividido los diferentes tipos de financiamiento en 4 áreas. En primer lugar, el financiamiento convencional, que se ocupa únicamente de la parte económica. Si añadimos medio ambiente, estamos hablando de desarrollo de productos, servicios y opciones de financiamiento climático y finanzas verdes, ya con la implementación de productos un poco más sofisticados como los bonos que están tan presentes y tan demandados en el mercado. Y finalmente, si añadimos la parte de gobierno corporativo al clima, estamos hablando de finanzas sostenibles. Y esto conecta de manera idónea, se alinea de manera perfecta con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Cómo actúa IFC para enfrentar este reto? Pues tiene una gama de productos y servicios que se resumen en pantalla, desde préstamos senior y mezzanine hasta refinanciamiento para ir reduciendo no solamente la brecha en términos de capital, sino también el costo o el peso de la deuda. IFC otorga e invierte también en capital en las empresas, en sus clientes. Como decía Juan Pablo, es el mayor banco multilateral, la mayor fuente de financiamiento multilateral a nivel mundial. Se realiza Trade and Commodity Finance, o lo que se denomina el financiamiento de comercio y commodities,
Nos unimos con otras instituciones para hacer sindicatos de varias, y también somos estructuradores de sindicaciones para movilizar capital y atender las necesidades de crédito de desarrollo. Realizamos crédito o financiamiento estructurado con lo que se denominan non-funded facilities o unfunded facilities, que son operaciones derivadas que no necesariamente generan un desembolso de recursos, como por ejemplo las garantías por riesgo, las garantías sobre portafolios o risk sharing facilities o los famosos SRTs. Synthetic Risk Transfer, son instrumentos que acumulan desde una manera sintética la capacidad patrimonial de una institución para poder prestar más. Y por último, financiamiento concesional, o lo que se denomina en inglés blended finance. Son todos elementos de movilización de capital propio y movilización de capital privado que apuntan a cerrar la brecha de 1.2 trillones de dólares en América Latina, que a nivel del mundo llega a 6 trillones de dólares aproximadamente. Yo decía al inicio de esta presentación que hablar de pymes, hablar de crecimiento de pymes es hablar de trabajo. Y hablar de trabajo es hablar de expansión económica. Se ha establecido a través de un estudio específico que por cada millón de dólares que se desembolsa en financiamiento a las MIPYMES, se crean 8.15 empleos directos netos al año. Y esto genera 2.5 empleos indirectos en la economía. Obviamente, el resumen del impacto proporcional y marginal de este tipo de financiamiento es un incremento en el empleo del 12%, de las ventas del 18.3% y de utilidades de la empresa del 17.6%. Ojo, estos números conectan con el modelo en términos ceteris paribus. Las variables políticas, geopolíticas, climáticas nuevamente, que son tan importantes, podrían generar una desviación hacia arriba o hacia abajo de las cifras presentadas. ¿Cómo creamos y habilitamos empleos y nuevos y mejores en IFC? Aquí ya viene la parte soft. Hemos hablado hasta el momento única y exclusivamente de canalización de recursos financieros, de la necesidad de suplir esa oportunidad de crecimiento a través de la palanca financiera en estas empresas que son tan importantes y que conforman más del 99% del tejido empresarial de toda economía en nuestra región. Nos enfocamos ahora desde un punto de vista de la demanda, es decir, de empleos creados y de la oferta, empleos habilitados en 5 sectores. En primer lugar, la agroindustria. En segundo lugar, la energía e infraestructura. Salud, en tercer lugar, turismo, en cuarto lugar, y finalmente manufactura de valor agregado. Por el lado de la demanda, IFC provee a la institución financiera financiamiento que reduce sus necesidades de liquidez, permite canalizar ese crédito a las MIPYMES y expandirlas y en última instancia crea empleo. Pero por el lado de la oferta se necesita incluir la variable educación. Es decir, la formación tanto de los canalizadores de crédito como los receptores de crédito es indispensable para la buena utilización de los recursos. Entonces, lo que se denomina productos no financieros o non-financial services es fundamental para que la ecuación y las cifras mencionadas en la pantalla anterior funcionen. Esto genera mejor alineación de habilidades y por lo tanto más capacidad para identificar dónde está el valor en la demanda laboral. Y de manera concomitante estructura un entorno habilitante o invita a la estructuración de un entorno habilitante que debe acompañar el esfuerzo de financiamiento y de educación con reformas regulatorias e infraestructura de movilización que sostengan las iniciativas anteriores. ¿Qué quiere decir más y mejores empleos? Si se crea un número
adicional de empleos. Y aquí la discusión del avance tecnológico genera a veces un poco de controversias, porque con la cada día más presente utilización de inteligencia artificial, la creación de empleo es obviamente un reto fundamental. Entonces, el número es importante, pero debe ser complementado con la calidad. ¿Y cómo se mide la calidad? Principalmente a través del incremento de ingreso. Esa es la mejor forma, o no la mejor, perdón, la forma más objetiva y más directa de medir la calidad de trabajo. Si antes una posición o un trabajo específico tenía una remuneración y en el periodo T+1 tiene una remuneración superior, se asume que ese trabajo está generando más calidad de vida. El financiamiento MIPYME ha incorporado nuevas herramientas de análisis en las últimas décadas. Antiguamente, o hasta hace poco, el proceso metodológico se concentraba únicamente en la evaluación crediticia, muy customizada para microfinanzas y pymes, el establecimiento de garantías entre ellas, en vista de que se trata de MIPYMES, son solamente personales, pero las comunitarias han ayudado a instituciones que han sabido utilizar correctamente estos productos. La especialización sectorial, es decir, no ofrecer crédito a MIPYMES de manera indiscriminada, sino que hay instituciones especializadas en cierto tipo de sectores de la economía en los cuales tienen más conocimiento, mejor presencia, más infraestructura y por lo tanto son más exitosos, como por ejemplo el sector comercial o también el sector agrícola. Los especialistas en el sector agrícola han tenido una curva de aprendizaje desafiante, pero al fin del día, si ha sido bien invertida, es exitosa. Y por último, la personalización. Esto es parte del proceso metodológico anterior. Aquel proceso metodológico que se siente un poco exhausto e invita a mirar la parte derecha de la pantalla, donde la digitalización y la utilización de data alternativa han venido a contribuir a la mejoría de los indicadores que la región, especialmente la región andina, ha sufrido en los últimos años. Vemos que ha habido deterioro de indicadores de calidad de cartera que al incorporar los elementos que se presentan en pantalla, en primer lugar, historial transaccional verificable con Open Finance. En segundo lugar, scorings alternativos que generan más visibilidad a los aprobadores o al análisis de crédito con los dos caminos que mencionaba hace un momento, tanto Open Data como Open Finance. La automatización del costo de originación a través de la utilización de herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Se utiliza cada día más elementos biométricos y se los incorpora a los scorings de crédito que realizan el análisis de cada una de las operaciones de crédito y finalmente el alcance masivo a través de la disponibilidad que otorgan los medios digitales como billeteras electrónicas. Las finanzas sostenibles, por lo tanto, no solamente amplían el acceso a capital, sino que elevan la resiliencia y la competitividad. Aquí deseo hacer énfasis nuevamente a un punto de discusión del día viernes anterior en Santiago de Chile. Se mencionaba en el foro abierto y hubo una pregunta del público que decía, bueno, el cuestionamiento este momento no es si el clima ha cambiado o no, porque hay muestras hasta la saciedad, hay muestras suficientes de que el clima en el mundo ha cambiado, no solamente el análisis del incremento del promedio en temperaturas de los últimos 150 años lo demuestra, o el incremento de los niveles del mar en las principales regiones expuestas a inundaciones lo demuestra, sino también en cosas evidentes, por ejemplo, en el país que he seleccionado como referencia, el incremento de incendios provocados y no provocados es grave y obviamente deteriora el entorno y el medio ambiente. El segundo punto que no está en cuestionamiento en términos de sostenibilidad es los beneficios, o tiene que ver con los beneficios de la incorporación de SARAs o de
técnicas de identificación, monitoreo y mitigación de riesgos climáticos. Eso tampoco está en cuestionamiento, porque las instituciones financieras que lo hacen, que lo utilizan, y los clientes que lo hacen y ponen en práctica este tipo de prácticas, no solamente que mejoran la calidad de su portafolio, mejoran su acceso a productos y servicios financieros, sino que esto se traduce en más resiliencia y más estabilidad en el tiempo para sus operaciones, tanto desde el punto de vista de la oferta o en instituciones financieras, como desde el punto de vista de la demanda por parte de los clientes. Entonces, ¿dónde está el cuestionamiento? El cuestionamiento sobre la sostenibilidad es cómo hacerlo. ¿Cómo hacer que esto genere motivación de una manera con conocimiento de causa? Es decir, que no sea una obligación implementar el SARAS porque la superintendencia de bancos genera una multa, sino todo lo contrario. Que tanto el regulador como las instituciones reguladas tengan o encuentren motivadores pragmáticos, tangibles para dar el paso, como por ejemplo la calificación de riesgos de crédito, la calificación de cartera y la asignación de provisiones diferenciadas a este tipo de portafolios de crédito que incorporan elementos de sostenibilidad. Como decía, las MIPYMES representan más del 90% de las empresas del mundo. Se han lanzado, IFC y el Banco Mundial han lanzado la guía de finanzas sostenibles para MIPYMES. Y hemos ya financiado en más de 100 países, hemos movilizado 32.800 millones de dólares a aproximadamente 5 millones de MIPYMES. Entonces, esto genera más acceso a crédito, se abren mercados y obviamente al final del día, con la motivación que yo mencionaba hace un momento, se generará más resiliencia y la palabra sostenibilidad adquiere mucho más sentido. Los casos e iniciativas que confirman lo anteriormente expuesto se presentan en pantalla. En honor al tiempo, no voy a ir en detalle, pero en términos de servicios no financieros, hay casos de éxito en Perú, en Colombia. En términos de innovación en modelos crediticios, tenemos en IFC casos o muestras fehacientes en Costa Rica y en algunos países de África. En estrategia digital integral, lo propio. En optimización del modelo céntrico del cliente, también tenemos experiencias específicas que permiten la comprensión de las necesidades reales, ciclos de negocio y comportamiento de los clientes pymes. Y finalmente, la plataforma de riesgos, que todos sabemos que existe, todos prestamos atención, pero muy pocos son realmente exitosos en implementar las herramientas, tantas herramientas y tanta oferta que hay en el mercado. La solución, para resumir todo esto, desde un punto de vista de IFC, una vez que estamos dando pasos certeros en términos de financiamiento y sostenibilidad, ha sido agregar a varias instituciones financieras dentro de lo que denominamos el Micro SME Lab o Micro SME Lab. Es un laboratorio que habla únicamente de MIPYMES. Se direcciona al ecosistema financiero, es decir, al puente constituido por bancos, por microfinancieras, por cooperativas, por fintechs. Ustedes, más que nadie, conocen todos los jugadores y los autores de esta responsabilidad para convertir a este laboratorio o para ofrecer este laboratorio como un acelerador de capacidades. Es decir, estamos invitando a instituciones financieras para que se junten con pares, con instituciones financieras del mismo país o de diferentes países, con un nivel de madurez, con un nivel de tamaño parecido, para que dialoguen sobre las cosas que se pueden y se deben hacer y aquellas que no. ¿A qué apunta este laboratorio? Así como lo hemos hecho con el DigiLab en un momento determinado, a ahorrar la curva de aprendizaje, a que las instituciones financieras, en tanta oferta de herramientas que hay de inteligencia artificial para mejorar y fortalecer sus plataformas de gestión comercial y de riesgos, no cometan errores. Se dialoga, se co-crea y se disminuye el riesgo percibido y también los costos operacionales.
Opera, como mencionaba, en un ámbito de co-creación que en última instancia transforma no solamente la metodología en teoría, sino también en la práctica, porque se van a realizar pilotos. En resumen, creemos que este laboratorio es un complemento idóneo para los esfuerzos de financiamiento y de sostenibilidad que se han detallado en los slides anteriores. El valor de este laboratorio, de las instituciones que participen en este laboratorio, está representado en la escalabilidad de capacidades, como mencionaba hace un momento, evitar costos innecesarios de aprendizaje, no hacer inversiones de 1, 2, 3 millones de dólares fallidas y seguir intentando a lo largo de los años, sino que conversar con los que les fueron, a los que les fue bien y saber exactamente cuál es el camino que hay que adoptar, impulsar la innovación, maximizar el retorno y, por último, conectar al ecosistema, porque sabemos que ahora las islas separadas simplemente se diluyen. Los beneficiarios son más de 12 nombres que están presentados en pantalla, que comienzan por los bancos comerciales, como mencionaba hace un momento, pasan por las cooperativas de ahorro y crédito, están los reguladores, están las entidades públicas de mandato, están los proveedores digitales y, por supuesto, las MIPYMES. Todos estos stakeholders son los beneficiarios y pueden participar en el laboratorio que está lanzando IFC en las próximas semanas. El contenido del laboratorio se concentra en lo que les interesa a las instituciones financieras y al ecosistema financiero, que son, número uno, ¿dónde estoy? Una estrategia, una visión de si el ámbito y esa visión del balcón o el balcony approach es apropiado para el país donde opero, sí o no. En segundo lugar, un diseño de una propuesta de valor concentrada o enfocada en un modelo céntrico del cliente, siempre pensando en qué es lo que necesitan las MIPYMES de mi país o del nicho al cual yo estoy atendiendo, no en las capacidades que tiene la institución financiera para ofertar a esas pymes. El módulo de crédito y de riesgos, indispensable. Obviamente, el módulo de data digital tiene que ser parte de la oferta de este laboratorio. Y como mencionaba anteriormente, el quinto módulo es Non-Financial Services o educación financiera, servicios no financieros, que es tan importante para que tanto clientes como los ejecutivos de las instituciones conozcan exactamente qué, cuándo y cómo deben ofrecerlo. El laboratorio termina con el apoyo para la configuración de una estrategia correcta, exitosa para las instituciones financieras, que puede ser comparada con la estrategia que han diseñado con cada uno de sus directorios y puede ser modificada o simplemente reforzada en los términos que constituyan prioritarios para cada uno de los participantes del laboratorio. Aquí voy a hacer una pausa a esta presentación y le voy a ceder la palabra a mi colega Borja, quien maneja desde un punto de vista global productos y servicios financieros para este nicho, para este tan importante segmento. Adelante, Borja, por favor. Gracias, Patricio. Pues bueno, muy brevemente lo que queremos explicarles en las 3 próximas páginas es un poco cómo nosotros pensamos que podemos financiar este segmento de PYME a través de instituciones financieras. Como normalmente lo pensamos es de 2 maneras. Por un lado es financiamiento, todo lo que tiene que ver con estructuración de bonos o préstamos a través, como digo, de intermediarios financieros. Y luego lo que aquí referimos como sin financiamiento, que son más mecanismos de distribución de riesgo, garantías parciales de crédito o incluso titularizaciones que vamos a explicar en más detalle. La siguiente slide, Patricio. Si pensamos en el primer componente, ¿no? En la parte del financiamiento, una de las operaciones típicas que nosotros podemos realizar con intermediarios financieros para efectivamente canalizar esos fondos a pymes, pues es lo que tenemos en esta slide, ¿no? Que es un banco comercial, una NBFI, una microfinanciera puede emitir un bono y lo que hacemos es que el uso de los recursos de ese bono pues se destinan con unos criterios de elegibilidad para el financiamiento para las pymes, ¿no? En los diferentes sectores que Patricio comentaba anteriormente. Lo bueno de este tipo de estructuras y particularmente con los bonos es que en algunos casos podemos hacer algún tipo de incentivo basado
en el desempeño. Esto quiere decir que podemos incluir una serie de indicadores, ¿no? Que, por ejemplo, si los fondos están destinados a pymes lideradas por mujeres o a pequeños agricultores, pues puede haber una pequeña diferenciación en lo que tiene que ver la tasa. Y luego también lo importante es que IFC suele actuar como inversionista ancla. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente nosotros, o sea, mandamos una señal al mercado que efectivamente hemos hecho una due diligence, un análisis detallado y que estamos listos para hacer una inversión en la compañía, ¿no? En la institución financiera, en ese bono, y esto lo que hace es que nos atrae otro tipo de inversores que ayuda a nuestros clientes a diversificar su base de fondeadores. Como decía, el uso de los recursos, una vez que el bono ya está estructurado, lo que hacemos es que se enfoca específicamente en pymes, y aquí lo que hacemos también pues, es trabajar muy de la mano con nuestros clientes en el tercer componente, que son los servicios de asesoría, ¿no? Los servicios de asesoría son muy variados, siempre para emitir este tipo de bonos temáticos, sociales, sostenibles o de clima hay que tener un framework, entonces eso es algo que definitivamente podemos ayudarles a preparar ese framework, definir los KPIs que hay que seleccionar, cómo va a ser el proceso del reporteo del bono, pero también otro tipo de servicios, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con productos, el diseño de productos financieros específicos para llegar a estas pymes, o incluso nuevas metodologías crediticias y nuevas tecnologías para analizar el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy variado, es algo que podemos comenzar en más detalle, pero solo por darles una pincelada de cómo llegamos con fondeo a este segmento PYME. Patricia, la siguiente slide, por favor. Y aquí en esta slide lo que queríamos era mostrarles pues, esas estructuras que son un poco diferentes en el sentido de que son sin financiamiento, ¿no? La primera que tenemos, que es la más típica que hacemos para instituciones financieras, es lo que llamamos facilidades de riesgo compartido. Y como funciona es bastante simple, ¿no? Básicamente lo que nosotros hacemos es con un banco local que está originando un portafolio de pymes y que en muchos casos pues o quiere entrar en un nuevo segmento pyme o quiere simplemente crecer esa cartera pyme, lo que hacemos es definir unos criterios de elegibilidad y compartimos el riesgo de ese portafolio generado. Cómo funciona es que el partner bank, como le llamamos, se encarga de todo el proceso de originación, estructuración de estos préstamos a los pymes. Hay que tener en cuenta que son préstamos pues normalmente de pequeño tamaño y son cientos o miles de préstamos. Y luego lo que la IFC hace es que damos una garantía parcial de crédito que cubre de una manera unfunded, como definimos, hasta el 50% del total de ese portafolio generado. Esto para nuestros clientes es muy relevante porque lo que les posibilita es crecer el portafolio, ya que les ayuda con temas de single lending limit y también a manejar temas de consumo de capital, y es un producto que en aquellos mercados donde hay mucha liquidez y probablemente bonos y préstamos no funciona, pues sí nos funciona muy bien para llegar a ese segmento PYME. El ejemplo 2 que tienen es una titularización, es un producto un poco más complejo, pero bueno, lo que estamos viendo es que algunas instituciones financieras ya tienen su portafolio de pymes y simplemente lo que quieren hacer es una titularización, ¿no? Que como funciona, pues es un poco como la estructura que tienen aquí, ¿no? Hacemos un sacado de balance, por decirlo de alguna manera, y lo que hacemos es traer inversores en los diferentes tranches para que haya una inversión. Cada inversor tiene un riesgo, un apetito de riesgo diferente y una rentabilidad distinta. Normalmente el tramo junior se le suele quedar el banco originador. Solemos tener un tramo mezzanine, que es donde la IFC suele invertir con el objetivo de efectivamente traer este tipo de inversores institucionales y que puedan invertir en la nota senior. Y luego, bueno, los otros dos vehículos que tenemos no voy a ir mucho en detalle en beneficio del tiempo, pero bueno, también podemos trabajar con nuestras clientes y contrapartes en programas más, lo que llamamos plataformas de factoring, ¿no? O de supply chain finance, que básicamente es para apoyar a esos clientes que tienen algún tipo de cliente corporativo. Este cliente corporativo al mismo tiempo tiene pymes que son sus proveedores. Entonces podemos montar también estructuras de manejo de garantías en el cual, apoyando a la institución financiera para que apoye a su corporativo, se pueda dar acceso a financiamiento a pymes a través de esta estructura. Solo una pincelada y bueno, te paso de vuelta, Patricia. Muchísimas gracias, Borja. Entonces, hemos caminado por la necesidad de financiamiento, por la forma indispensable
en la cual se debe incorporar a ese financiamiento los conceptos y prácticas de sostenibilidad, no como una obligación, sino como un beneficio. Y por último, ¿qué productos se deben utilizar, tanto financieros como no financieros, para llegar a ese objetivo? En el camino, IFC tiene un brazo o ha desarrollado un brazo en la última década de investigación. Sin data relevante no podemos caminar a pasos certeros. Y es por ello que el Micro MSME Lab, el laboratorio de las MIPYMES, ha hecho una alianza con una organización que es parte de IFC y que ustedes seguramente han escuchado, que se llama SME Finance Forum. Es el foro global de las pymes. El Foro Global de las Pymes es un think tank, es un operador, es un difusor importantísimo que ha constituido y ha ganado ya la reputación de información fidedigna. Cada vez que nosotros decimos que la brecha de financiamiento es 1.2 trillones, eso viene del SME Finance Forum. Cada vez que nosotros con mucha seguridad decimos que más del 60% del empleo en América Latina y en el resto del mundo es originado y creado por las pymes, viene del SME Finance Forum. Pues ahora nos unimos a este gran socio para complementar el laboratorio. Es decir, las instituciones que se adhieran al laboratorio de las MIPYMES no solamente van a ahorrar la carísima curva de aprendizaje, no solamente van a leer y van a co-crear experiencias efectivas y exitosas para crecer portafolios saludables de MIPYMES, sino que van a tener todo este bagaje de data disponible. El próximo foro del SME Finance Global Forum es en Washington el próximo mes. Así que de los participantes, pues están cordialmente invitados, especialmente si ya nos conectamos con el laboratorio de las MIPYMES. Estos son los países donde opera IFC en América Latina y el Caribe. Estas son las instituciones con las cuales hemos creado valor, hemos desarrollado el camino descrito a lo largo de esta presentación, y la gran conclusión es la siguiente. En primer lugar, el financiamiento a MIPYME es clave para la generación de empleo y la expansión económica. Eso nadie lo puede dudar. En segundo lugar, tenemos a la mano herramientas y condiciones para atender a este segmento de manera pero sobre todo de manera mucho más eficiente, porque los costos han sido la gran nube que limita un poco el crecimiento de estos números. Hace 10 años la brecha era 1.2 trillones. Hoy la brecha es 1.2 trillones. Tenemos que hacer algo. La decisión estratégica de atender a MIPYMES es en esencia una oportunidad estratégica que beneficia a países, que beneficia a la gente. Muchas gracias. Excelente, Juan Patricio. Pablo, Muchísimas gracias. paso la Muchísimas palabra. gracias, Borja, también. Buenísima la presentación. Y también qué interesante todo lo que comentaban, ¿no? Y qué importante también resultan estas soluciones para el sector financiero, para que pueda involucrarse, ¿no? De lleno, y también profundizar los distintos esfuerzos que están haciendo hoy en día para aportar un poco al desarrollo sostenible de la región, y también, por supuesto, a un sector que, como mencionábamos antes, es el gran motor de toda Latinoamérica y el Caribe. Ahora sí, para poder dar pie al panel de expertos, que es nuestro segundo bloque del encuentro de hoy, primero voy a pedirte, Patricio, que te quedes, por favor, para poder moderar las conversaciones que se van a llevar a cabo entre nuestros valiosos invitados que tendremos hoy, entre los que podrán presenciar a Viviana Araque, quien es presidenta ejecutiva de Banca Mía, a Marcia Díaz, quien es gerente de sostenibilidad y marketing estratégico de Banco Sol, y a Alejandra Díaz, quien es directora de sostenibilidad de la vivienda. Estimadas, es un enorme privilegio que nos acompañen hoy. Les agradecemos de antemano que estén con todos nosotros para poder conversar un poco sobre sus distintas experiencias trabajando en este segmento, y cómo ven hoy un tema tan importante como también innovador para Latinoamérica y el Caribe. Recordar también, ahí vi muchísimo movimiento en el chat, se los agradecemos. Los invitamos a que sigan comentando por ahí, dejando sus preguntas. En caso de que no podamos cubrirlas hoy, escribiéndoles directamente o de manera oral, intentaremos hacerlo luego por medio de nuestros correos electrónicos.
Así que adelante, Patricio, te dejo rodeado de excelentes historias de éxito para que puedas indagar sobre cada una de ellas. Adelante. Gracias a Juan Pablo y muchas gracias a las participantes del panel. Es realmente un panel de lujo porque más experiencia de lo que en este momento tenemos, yo creo que difícil encontrar. La experiencia representada en dos países importantísimos de la región, Colombia y Bolivia. Así que muchísimas gracias, Alejandra, gracias, Viviana, gracias, Marcia. Mientras yo hacía la presentación ya venía pensando en algunos temas que podrían ser de interés del público y quiero tomar con nombre y apellido la ejecución de sus instituciones para que ustedes compartan un poco con el público cómo lo han hecho bien. Porque son instituciones que les ha ido bien en la región. Y como decía hace un momento, estamos ávidos de escuchar. Quisiera comenzar, si me permites, Viviana, tengo una pregunta para ti. En el caso de Bancamía, Bancamía ha construido un portafolio importante alrededor del financiamiento sostenible dirigido a los microempresarios de Colombia. Mi consulta es, ¿en qué consiste todo el modelo que tiene el banco para el segmento de las MIPYMES y cuáles han sido los principales retos y logros en esta materia? Por favor, Viviana. Creo que estás en mute. Ya. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de IFC por la invitación, a mis compañeras de panel. Un gusto. Bueno, Bancamía lleva 17 años operando en Colombia. Parte, por supuesto, nuestro ADN está en los microempresarios colombianos y para ellos hemos preparado un portafolio que está enfocado en generar un impacto positivo en la vida y en los negocios de los microempresarios. Y todo esto parte también de reconocer las realidades de ellos, es decir, el 73% de nuestros clientes tienen condiciones de vulnerabilidad. O sea, es decir, son frágiles ante situaciones de choque, el 57% son mujeres, 39% se ubican en zonas rurales y en términos de educación el 33% tiene a lo sumo educación primaria. Bajo esta realidad y entendiendo que arrancamos desde las microempresas de subsistencia hasta llegar a microempresas también más desarrolladas, por supuesto, el modelo de Bancamía ha evolucionado sobre un modelo de microfinanzas sostenibles. Lo que nosotros buscamos también es apalancarnos en 4 grandes pilares que nos permitan llegar con contundencia al microempresario para que comience a hacer mucho más sostenible su unidad productiva. Y es que, pues la palabra sostenibilidad, y aquí las expertas que me acompañan sí que saben de eso, pero pues se traduce también en una visión de largo plazo de estas unidades productivas que así sea que hayan comenzado para suplir, digamos, necesidades básicas de la familia, se conviertan realmente en una fuente de oportunidades y también de progreso para las familias. Entonces, en esos 4 pilares nosotros hemos enfocado toda nuestra estrategia de microfinanzas sostenibles, arrancamos por la habilitación de líneas verdes. ¿Qué son las líneas verdes en las microfinanzas? Son líneas que les ayudan a los microempresarios a adaptarse a nuevos entornos, a adaptarse a los cambios climáticos, por ejemplo, pero también a adaptar su microempresa, su unidad productiva para, por ejemplo, cosas que en las ciudades podemos ver comunes, pero como agua, acceso a agua y saneamiento. También para transformar la manera en que desarrollan su actividad, por ejemplo, a través de energías limpias. Y estas líneas han tenido un desarrollo importante desde que iniciamos. Llevamos más de 5 años con estas líneas operando. Ya hoy tenemos, por ejemplo, en el último año conseguimos que estas crecieran un 200% en financiación, porque cada vez es más evidente que el cambio climático nos interesa gestionarlo a todos, ¿sí? Nos interesa adaptarnos a todos. Los seguros paramétricos son otra línea que ha sido fundamental en este acompañamiento para los microempresarios. En los seguros paramétricos trabajamos de la mano con entidades de gobierno que nos permitan facilitarles también a un precio mucho más bajo lo que es la oportunidad de asegurar sus cultivos, de asegurar sus unidades productivas. Y, por ejemplo, en situaciones como la que se nos avecinan, pues son mecanismos efectivos que no requieren reclamación por parte del microempresario, sino que operan de manera automática bajo unos parámetros que han venido leyendo históricamente las condiciones del territorio donde opera esa unidad productiva. El tercer pilar es una educación
Importante, con énfasis en temas verdes y de sostenibilidad. Definitivamente necesitamos retar al microempresario a ver de largo plazo. Y pues el microempresario definitivamente no nace sabiendo cómo mitigar, digamos, y adaptar su unidad productiva a los fenómenos climáticos, ¿no? Esto se aprende en el camino y parte de lo que nosotros comprometemos en nuestra relación también es poderle brindar los conocimientos necesarios para que tome mejores decisiones. Y finalmente, el tema de inclusión con equidad, definitivamente nosotros teniendo el 57% de nuestra base de clientes mujeres, necesitamos reconocer que en el ciclo de vida de la mujer hay cambios, hay momentos de vida distintos y por ello para nosotros es muy importante generar condiciones más favorables a la mujer que le permitan también crecer en las ventas de su negocio, acceder a créditos en condiciones que ya cierren esa brecha histórica que pues ha venido sobrediagnosticándose en nuestra sociedad sobre qué es lo que sucede entre mujer y hombre en el acceso al crédito. En los retos tenemos varios por delante, digamos, la brecha de capacitación en el campo, especialmente en los pequeños productores, es amplia. Nosotros tenemos que llevar, como les digo, no solo soluciones de financiación, sino conocimiento para que ellos se adapten. Cuando uno habla, por ejemplo, de adaptar ante una inundación una unidad productiva, pues tiene que saber cuánto le cuesta adaptarse y cuál sería la solución pues más apropiada, dependiendo, por ejemplo, de la inclinación del terreno, de cosas de este estilo. Y para nosotros eso ha sido fundamental hacerlo a través de los ejecutivos de desarrollo productivo, que son los que están, más de 1000 ejecutivos en Colombia, que son los que llegan y conectan con esos pequeños productores para poderlos ayudar a adaptarse. Finalmente, tenemos otro reto muy importante, es esa fricción tecnológica en la ruralidad. Nosotros, pues, somos un país claramente con una situación geográfica que nos reta, no solo desde lo climático, sino también desde la conectividad física y digital. Y eso, pues, lo venimos trabajando, siendo conscientes de que no va a ser un tema, digamos, superado de cortísimo plazo. Tenemos sistemas que operan offline y también digamos, hemos adaptado nuestra operación para que podamos recoger información allí in situ y luego procesarla y generar, digamos, una respuesta formal al cliente. En el último año hemos trabajado intensamente en implementar un SARAS adaptado a las microfinanzas, porque cuando uno dice un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales en un microempresario con situación de vulnerabilidad, claro, el reto es enorme. También pues hemos fijado unos objetivos en ese SARAS justamente por esas condiciones y es ser un SARAS asesor, un SARAS que advierta al microempresario que está en una zona, por ejemplo, en la que la microempresa puede estar más expuesta, que tiene, digamos, oportunidades para mejorar, por ejemplo, el desempeño de su microempresa bajando los consumos de luz. Ese SARAS asesor nos permite también hacer una radiografía de la microempresa, pero implementar también cambios en esa unidad productiva a partir de productos y servicios financieros que el banco brinda. Y bueno, digamos, con todas estas soluciones, pues tenemos un amplio alcance. El último año hicimos más de 700.000 acciones formativas en Colombia, sensibilizando a los microempresarios sobre la necesidad de trabajar en la sostenibilidad de sus unidades. Seguimos, el camino es largo, los retos son innumerables, pero creemos que vamos por buen rumbo. Esperamos también seguir, digamos, consolidando la relación y esas iniciativas de Estado en los beneficios de los pequeños productores del campo y de los microempresarios vulnerables. Interesante, Viviana. Muchísimas gracias. Me encantó tu descripción de los 4 pilares y cómo Banca Mía evidentemente conecta la estrategia con la ejecución y la sostenibilidad. Muchas gracias por tu explicación. Pasemos un momento a Bolivia. Hagamos un viaje al altiplano, Marcia. Conversando contigo, tú me decías que Bancosol es catalogado como el primer banco de microfinanzas comercial y regulado en el mundo. Mira tú. Ese, desde tu punto de vista, es un hito clave para el desarrollo financiero, no solamente en Bolivia, sino en la región. En ese contexto, desde el punto de vista de finanzas sostenibles, ¿por qué no nos cuentas, Marcia, cuál es el impacto de las microfinanzas y cómo se traduce en mejoras concretas en el desarrollo de los clientes de Bancosol en Bolivia?
Bueno, buenos días con todos y todas. Qué gusto poder participar en estas conversaciones que finalmente nos generan mucho aprendizaje y conociendo mejor los diferentes modelos de la región. A ver, acá lo que puedo mencionar, efectivamente, Bancosol es un banco comercial de microfinanzas que opera en Bolivia, en un entorno donde, como tú bien comentaste al inicio, tenemos retos muy relevantes. Acá más del 80% son informales. Hoy en día estamos atendiendo a 4 de cada 10 microempresarios en el país, y eso obviamente fue una dirección explícita desde el inicio, justamente considerando el entorno en el cual nos desenvolvemos. Entonces, hoy en día yo te podría decir, nuestra mirada hacia los microempresarios viene generando resultados importantes. Las microfinanzas finalmente se traducen en puertas que se abren para millones de personas que en este momento están en condiciones de vulnerabilidad. Bancosol en este momento está trabajando con más de 2,5 millones de clientes, depósitos de que superan los 2,7 billones de dólares, una cartera bruta en un monto muy similar, lo cual ha permitido, inclusive en nuestro caso, de manera intencional, atendiendo a mujeres, ir cerrando brechas de género que son muy profundas en el país. Nuestra cartera, lógicamente, nuestro nicho core está enfocado en los microempresarios. Ahí tenemos más del 76% de nuestra cartera. Y también hemos entrado en un componente, en una palanca digital, justamente para poder acelerar todo este proceso de inclusión financiera, de inclusión y finalmente, ¿no? Bienestar financiero para las personas en Bolivia. Y esto en línea de lo que tú preguntas del impacto. Creemos que firmemente que podemos hacer una importante gestión, pero si no medimos el impacto, finalmente se queda una gestión a medias. Hoy en día estamos muy retados a hacerlo, no es fácil. En la región en general no son fáciles las herramientas, los componentes, metodologías que te permitan medir el impacto, pero estamos nosotros trabajando con algunas metodologías, una de ellas 60 decibeles, en donde ya podemos tener algunas conclusiones muy claras. Detrás de esa información que levantamos, podemos, por ejemplo, mencionar ya que sabemos que el 43% accede por primera vez a un préstamo, que las condiciones de vida van mejorando para el 72% de las personas que han accedido a crédito, y el 67% afirma que los ingresos del negocio han aumentado. Entonces, estos finalmente son resultados de impacto. Por otro lado, debo mencionar, el banco por 10º año consecutivo viene liderando el ranking Camel de Bolivia. Como sabemos, son indicadores que hablan mucho de la salud, del desempeño financiero, y eso muestra también que la inclusión financiera, el entrar en un mundo de microfinanzas, también es un tema económico para quienes le apuestan a la inclusión, a la sostenibilidad. Hay viabilidad económica también a gran escala. Hemos paralelamente avanzado con programas como Avanza Mujer, que están dirigidos justamente a mujeres microempresarias. El objetivo ahí es cerrar brechas. Más de 170,000 emprendedoras ya forman parte de nuestro programa. Y lógicamente, en cada paso, la idea es medir el impacto de toda nuestra entrega y oferta de valor. También educamos a clientes con criterios sobre cambio climático, amenazas y vulnerabilidades, y hemos trabajado intencionalmente durante todo el 2025, llegando a más de 90,000 clientes con educación, mensajes simples, adaptados a las actividades de los clientes, lo cual ayuda muchísimo en sus actividades y lógicamente les permiten entrar también en una visión mucho más clara de cómo hacer sostenibles en el tiempo sus negocios. Sí, yo te diría en conclusión, el impacto de las microfinanzas en Bancosol va más allá del crédito, ¿no? Como acabamos de ver, esto transforma vidas, genera oportunidades y fortalece también las economías locales y condiciones de vida de sus clientes. Esto para nosotros es un mandato y es una realidad que la gestionamos en nuestro modelo de gestión.
Excelente, muchísimas gracias, Marcia. Eh, Muchas gracias por esas cifras. Hasta el momento, Viviana ha compartido con nosotros palancas. Nuevamente, a riesgo de ser redundante, esos 4 pilares me parecen poderosos y en Colombia se sienten. Yo vivo en Colombia. Marcia ha presentado las cifras de Bancosol y ha dado señales de cómo esas cifras no solamente son nominales, sino cómo se miden a través de impacto. Alejandra, teniendo en cuenta el contexto actual, ¿por qué no, una vez que están las cartas sobre la mesa, por qué no nos cuentas desde tu punto de vista cuáles son los principales retos que enfrentan las MIPYMES para ser más competitivas y contribuir a los objetivos y metas climáticas en el caso de Colombia? Bueno, pues Patricio, muchísimas gracias a ti, a Juan Pablo, pues a Green Banking Academy por esta invitación que me hace a participar y a compartir pues la experiencia de la vivienda. Muy complacida además de compartir escenario con Viviana y con Marcia, además muy emocionada de saber que estamos a pocos días del Mundial, hay que ponerle ánimo también a esto, estamos muy contentos y bueno, pues gracias por tu pregunta. En efecto, no podemos olvidar pues que las MIPYMES representan ese 98% del tejido empresarial en Colombia y su participación en el empleo, en la generación de empleo es tal como tú lo confirmas en tus diapositivas. Para el caso de Colombia es alrededor del 80% y su participación en el PIB de alrededor del 40%. De suerte que el papel que juegan las pymes para el cumplimiento de los objetivos ambientales del país es determinante. El cumplimiento de nuestras metas no pasa solo por la descarbonización o la transición de una economía solo en las grandes empresas, en los corporativos, sino que también se tiene que apalancar en las pymes. Y el escenario, sin duda, es retador si tenemos en cuenta que, de acuerdo con la última encuesta de ANIF, de las instituciones, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, cuando se le pregunta a las MIPYME qué tanto, por ejemplo, ya se están midiendo su huella de carbono y si han adoptado metas y medidas para la reducción de sus emisiones, solo el 35% dice haber avanzado en ello. Y en materia de qué tanto están adaptándose justamente a los efectos del cambio climático, pues el número es mucho menor. De suerte que aquí lo que tenemos que empezar por destrabar es ese conocimiento, percepción, entendimiento en las MIPYME de la sostenibilidad o la integración de los asuntos sociales y ambientales como un asunto no reputacional, sino como un asunto plenamente de competitividad. Porque gestionar los riesgos sociales y ambientales y en los ambientales puntualmente los riesgos asociados al clima, tanto los físicos como los riesgos de transición o de la pérdida de la biodiversidad, pues puede impactar en el caso del clima su acceso a mercados, porque cada vez más cumplir con metas, por ejemplo, de descarbonización, tenerse una medición de huella de carbono, trazarse unos objetivos, hace parte hoy de las grandes empresas, de los grandes corporativos, muchos de los cuales obviamente se sirven de las MIPYMES. Así que cada vez más es un requisito que están imponiendo las empresas, llamemos ancla, o incluso un requisito para aquellas que quieran exportar. Pero al mismo tiempo, pues la sostenibilidad es no solo un facilitador del acceso a mercados, sino sin duda un apalancador en la reducción de costos y un aumento en la eficiencia. Le permite a las empresas que adopten prácticas ambientales robustas optimizar sus consumos en agua, optimizar sus consumos en energía, en materiales, optimizar su cadena logística e incluso, por supuesto, aprovechar materiales en la circularidad, en la economía circular, y esto al final le puede generar reducción de costos e incremento, digamos, de sus márgenes. Y también es importante que las pymes reconozcan que la sostenibilidad también es e integrar los temas sociales y ambientales propiamente en su gestión les puede facilitar el acceso a capital. Hoy inversionistas, accionistas, la banca, pues estamos cada vez más identificando cómo las empresas de todos los tamaños
integran los asuntos ambientales y sociales en sus operaciones, en sus decisiones, digamos, de producción, de comercialización. Y lo integramos, por ejemplo, en nuestras evaluaciones de crédito, porque de alguna manera es lo que nos permite a nosotros reconocer qué tanto las empresas que están solicitando capital, pues están anticipándose a esos riesgos y capitalizando esos riesgos para convertirlos en oportunidades. Así que la sostenibilidad también favorece ese acceso a capital y las pymes cada vez más es importante que reconozcan que la sostenibilidad es un asunto que les permite también diferenciarse, pues las preferencias de los consumidores también vienen creciendo en este sentido. Y hay además una gran presión, como les decía al principio, de las empresas que llamemos ancla, porque las pymes incorporen estas prácticas. Y sin contar que obviamente también se convierte en parte, digamos, de cumplimiento normativo, ¿sí? En algunas jurisdicciones adoptar estas prácticas es un tema normativo y además les permite atraer y retener el mejor talento o el más comprometido que tiene, digamos, una alineación de su propósito. ¿Cuáles desafíos entonces, aún ya viendo, digamos, los beneficios que representa esto, cuáles son los desafíos que enfrentan hoy las pymes en esta materia? Bueno, primero que si ellas quieren hacer parte, por ejemplo, nuestras pymes quieren hacer parte de cadenas de valor bien competitivas e incluso exportar, pues tienen que reconocer que hoy algunas empresas les exigen altos estándares o incluso para la exportación. No nos apartemos de lo que es el marco verde europeo, que ya está exigiendo, por supuesto, trazabilidad en los modelos de producción, debidas diligencias en temas sociales ambientales, medición de la huella. En algunos casos, algunas empresas exigen la adopción de certificaciones, por ejemplo, en temas ambientales y sociales. De suerte que ese es un gran desafío. Las empresas tienen que avanzar seguramente en certificarse y eso va a requerir data, va a requerir un conocimiento técnico que a veces es limitado. El otro desafío, por supuesto, son esas ineficiencias operativas y es aun cuando sabemos que puede generar reducción de costos y márgenes importantes todavía, ineficiencias en los consumos, ineficiencias altas, digamos, una huella ambiental alta, una huella energética hídrica alta, procesos intensivos en materiales, una capacidad técnica que ya decíamos es una capacidad muchas veces limitada e incluso una ausencia de gobierno. No hay un reconocimiento dentro de las pymes de quién debería manejar esto, a quién le dejamos esto. No, a la persona que hace un informe de sostenibilidad, cuando la sostenibilidad realmente es un asunto que debe incorporar a todas las áreas, a las áreas o a las personas dedicadas a compras, a las juntas directivas, por supuesto, a la alta dirección, a las áreas jurídicas, a las áreas de comercio, de servicio. Y no olvidar, ya lo decían, pues tal vez Viviana lo mencionaba y quiero hacer hincapié en eso, es la elevada vulnerabilidad que tienen nuestras MIPYMES a los eventos de la naturaleza. Entonces, no solo este es un asunto de cómo las acompañamos a que ellas cada vez más reduzcan sus huellas, aumenten y optimicen sus consumos, de manera que puedan estar insertadas en cadenas de valor y el mercado, sino al mismo tiempo cómo logramos que reduzcan esa vulnerabilidad a los eventos del clima, pues, que cada vez son más frecuentes y más severos, pero además que, como por ejemplo, se estima que nos va a ocurrir con el superniño, pues incluso puede generar interrupciones logísticas, volatilidad o incremento en los costos de operación. Y no olvidar, por supuesto, que al final también la barrera que enfrentan es una barrera de acceso al financiamiento. Lo decías tú en muchas de estas transformaciones, o sea, hacer las inversiones para que tengan una menor huella de carbono o hacer las inversiones para tener una mayor eficiencia energética o hacer las inversiones para que logren estar más resilientes al clima, va a requerir algún tipo de inversiones, sin duda. Y pues lo cierto es que necesitamos las empresas cada vez más robustezcan su capacidad técnica, presenten proyectos que puedan tener ese cierre financiero. Reconocemos que tienen limitaciones en el acceso, digamos, a garantías, que no tienen un suficiente historial crediticio y obviamente detrás de esto requerimos una data que le permita a ellas reconocer y llevar una medición de sus impactos y demás, pero por el otro lado a nosotros una mejor data y creo que el Open Finance y el Open Data nos facilita ese camino donde podamos nosotros cada vez más conocer a las empresas y con eso
poder superar esas barreras de acceso al financiamiento. Y con esto termino. Al final de esto, pues nosotros tenemos que, como instituciones financieras, hemos venido, y que en el caso de la vivienda, acompañando con el desarrollo de capacidades. Vemos en el Open Finance, y ojalá más adelante en el Open Data, un buen camino para conocer mejor a nuestras pymes y que efectivamente podamos irrigar cada vez más recursos hacia ellas, e incluso desarrollar esos modelos y esos scoring alternativos que hablabas tú, y los mecanismos de blended finance, o sea, poder poner sobre la mesa mecanismos de de-risking que nos permitan poder mejorar esa confianza en el mercado y asignar mucho más recursos a las microempresas para esa transición energética justa, es fundamental. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué interesante. Gracias por tu objetividad y con el pragmatismo que has vinculado temas como la minimización de la huella de carbono, la descarbonización, obviamente, y en general temas sostenibles con la evolución de este trayecto. La siguiente pregunta es para Viviana, y yo creo que a los representantes de instituciones financieras que les interese emitir bonos sostenibles, lo que estaba mencionando Alejandra, los retos, ¿no? Se ponen ahora de manifiesto en la pregunta que yo hago a Viviana. Aquellas instituciones que estén interesadas en emitir bonos sostenibles van a encontrar mucho valor en la pregunta que yo voy a hacer a Viviana. ¿Nos puedes contar, Viviana, ahora que cada vez vemos más interés en instrumentos financieros innovadores que buscan proteger ecosistemas clave en América Latina y en el Caribe y en regiones tan importantes como la Amazonía, integrando el desarrollo económico con la conservación? ¿Podrías compartir con nosotros sobre el bono sostenible que Bancamía ha emitido? ¿Qué oportunidades ofrece la estructuración de bonos temáticos para el sector financiero? Bueno, definitivamente, Patricio, pues este es un hito histórico para Bancamía. Creo que también pues para el país que sumado a iniciativas también de otras entidades, pues llega a la Amazonía con un acceso ampliado a la financiación a través de recursos de impacto. Yo creo que es importante compartirles que para nosotros desde Bancamía, este bono es una declaración de respeto por la biodiversidad y la resiliencia también de quienes habitan la Amazonía, miles de microempresarios que también han querido trabajar por el desarrollo de sus territorios y que necesitan guía y oportunidades para hacerlo mejor, para convivir de mejor manera también con el ecosistema que está presente en la Amazonía. La Amazonía colombiana es una Amazonía muy diversa, no es lo mismo el Amazonas que Puerto Inírida, no tienen, digamos, es decir, es una Amazonía amplia en extensión territorial, pero también diversa en actividades, en tipos de cultivos y en aquello que hace, digamos, que los microempresarios tengan énfasis para el desarrollo, digamos, de sus unidades productivas. Para nosotros, la emisión de este bono pues fue un reto, claramente porque es un bono sostenible, como bien lo has dicho, y eso implica que tenga, digamos, una combinación de elementos sociales, pero también verdes, ¿no? Y que además, para tener ese etiquetado de sostenible al final, pues tenga una segunda opinión, ¿sí? Por parte de Standard & Poor's, en donde nos diga, oiga, qué tan verde está haciendo el bono, qué tan social está haciendo el bono y cómo, digamos, alineamos criterios para que al final aseguremos que esa financiación que llega a la Amazonía tenga un verdadero impacto positivo en esta región. Nosotros tenemos sobre este bono cuatro, también coincide con la anterior respuesta, cuatro pilares fundamentales en el desarrollo sostenible de la Amazonía. Lo primero, empleo, educación, salud y derechos humanos. Ese es el primero, en el que además pues ya venimos trabajando desde Bancamía, pero por supuesto con mayor formación, con también mayores habilidades que hemos comprometido alrededor de este bono, tanto desde Bancamía como desde nuestro suscriptor, que es BitInvest, para poder acompañar a la población. Pues estamos llegando con talleres, con conocimiento, con formas y con temas muy prácticos que pueden mejorar la forma en que se desarrollan las microempresas en esta región del país.
Ciudades sostenibles, infraestructura y conectividad es el otro, bioeconomía y economía creativa y agricultura y ganadería sostenible junto con prácticas bajas en carbono. Este bono entonces, pues lo que pretende es precisamente empoderar a los verdaderos guardianes de la biodiversidad y de los ecosistemas, que son las comunidades indígenas, las mujeres, los emprendedores rurales y poblaciones afrodescendientes en su mayoría. Con esta financiación que buscamos, que cada uno de los recursos que se vaya tenga también, primero, identificado muy bien el impacto, pero digamos el destino, pero también el impacto. Y ahí hemos venido avanzando y haciendo más robustas nuestras métricas, porque en la medida en que tengamos métricas de impacto, también retroalimentamos la manera en que llegamos a una región tan importante para el mundo como es la Amazonía, ¿no? Entonces, esto es todo un esfuerzo, pues, de entidad, de todo el equipo de colaboradores que está presentes en los 11 departamentos, porque cuando uno habla del Amazonas y uno dice, oiga, el Amazonas colombiano, pues es muy extenso, son 11 departamentos al final y algunos otros municipios que están, digamos, muy cerca y que tienen el comportamiento y que hacen parte de la región amazónica, pues también tiene o representa un reto para nosotros y es poder llegar a ellos. En todos tenemos oficinas y eso ha permitido que podamos entender mejor también cómo se desarrolla ese mercado en cada uno de los departamentos. Lo emitimos comenzando diciembre del año pasado y en estos meses de ejecución, al cierre de mayo, ya llevamos el 33% digamos, del cupo global de la emisión, lo hemos desembolsado. Hemos hecho 2.000 créditos activos que están suscritos al bono, es decir, que cumplen las condiciones sociales o verdes que hemos suscrito en el bono, destacándose también la colocación en energía renovable y eficiencia energética. Esta es una región también, pues que le cuesta mucho, digamos, la llegada de combustibles pues llega a un precio muy distinto. Claramente el fluido eléctrico tiene también intermitencia, alta intermitencia en varias regiones, así que es una muy buena idea llevar energías limpias y esto lo estamos haciendo claramente también con aliados, no lo podemos hacer solos y creo que al final este bono temático termina convocando a un mercado en general para desarrollar más esta región. Creo que desde todo punto de vista es una experiencia que pues ha enriquecido mucho nuestros modelos, digamos, sostenibles, ¿no? De financiación sostenible a través del microcrédito. Y también es importante destacar que nos ha permitido anticiparnos regulatoriamente, es decir, para nosotros las exigencias o lo que establece la circular externa 015 de la Superintendencia Financiera sobre Riesgos Climáticos, hemos venido adaptándola de manera anticipada y al final hemos transformado, digamos, como un requisito más bien en una solicitud regulatoria, más bien en una ventaja competitiva del banco, porque estamos entendiendo mejor cómo hacerlo. Este es un camino igual que estamos andando, no quiero decir con esto que esto ya sea un modelo superado y que esto esté perfecto, pero lo cierto es que hay vocación. Estamos encontrando un mercado que se está desarrollando. Llevar partners a esta región, pues es un reto porque no es sencillo. En algunas zonas también tenemos que convivir con otros temas, por ejemplo, de seguridad. Pero lo importante es identificar la población que está trabajando por la Amazonía, que necesita financiación, que necesita acompañamiento y es llegar a cerrar también esas brechas de acceso que tienen allí, pero las brechas también de educación para que los permitan hacer de manera sostenible y para que la Amazonía siga siendo ese pulmón, pues no solo de Colombia, sino del mundo y pueda fortalecer todo el enfoque de desarrollo desde el sentido verde, desde la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Viviana. Nos has dado un tour muy claro sobre la experiencia que ustedes han tenido en la emisión de este bono. Ya se nos está acabando el tiempo y yo particularmente estoy disfrutando mucho del aprendizaje. Las cosas que ustedes están compartiendo con nosotros, con toda la audiencia, son de fundamental importancia en lo que hacemos todos los días en inclusión financiera. Quiero ser respetuoso del tiempo de los asistentes, así que si es posible, Juan Pablo, tú eres el líder coordinador de este evento. Voy a hacer tenemos tiempo para una o dos preguntas más, Sí, porque perfecto. insisto, yo estoy muy curioso de
escuchar a Marcia y Alejandra. Lo hacemos rápido. ¿Qué te parece, Juan Pablo? Totalmente, sí, sí, hagamos una preguntita más y cerrámoslo. Si nos extendemos unos minutitos, pedimos disculpas, pero creo que está súper interesante las conversaciones, así que adelante. Fantástico. Nos lanzamos entonces. Ya nos faltan pocos minutos. Marcia, hemos escuchado sobre la capacidad de levantar recursos del mercado de capitales de Banca Mía a través de este bono sostenible, pero las instituciones deben saber cómo colocar esos recursos. Sabemos que BancoSol ha seguido un proceso muy exitoso en integrar las microfinanzas con modelos bancarios muy avanzados. ¿Podrías tú comentarnos sobre alguno de estos avances y cuál ha sido la ventaja competitiva que esto le ha significado al banco, de tal forma que esos recursos que entran al banco por cualquier fuente sean bien colocados? Claro que sí, Patricio. Bueno, y lo primero que quiero decir es todo parte de ese alineamiento estratégico que tú comentabas al inicio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 4 pilares estratégicos: clientes, lógicamente la sostenibilidad como un componente clave, innovación y capital humano. De ahí se desprende toda esta transversalidad a nivel organizacional. No es una tarea adicional, no es un tema que demande una priorización, está inmerso en nuestro modelo de negocios. Y lógicamente estamos apuntando a poder cumplir al menos con 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Con prioridad, el objetivo 5 de igualdad de género y el objetivo 13 de acción por el clima. En el primero tal vez me voy a referir al modelo inteligente en género, Avanza Mujer. Finalmente somos pioneros en Bolivia en ofrecer este tipo de soluciones mucho más ad hoc y pensadas en solventar los retos que enfrentan las mujeres microempresarias. Entonces, creo que este es un tema de alineamiento estratégico que te deriva en propuestas exitosas que deben ser sostenibles. Medir el impacto es algo clave. Acá también hacemos un seguimiento muy cercano a todo lo que va cambiando alrededor de una mirada económica, cómo crecen los negocios, cómo impactan finalmente en sus condiciones de vida, que es el objetivo final. Siendo una institución de microfinanzas, eso está muy claro para nosotros. También la estrategia de financiamiento se alinea con la estrategia general del banco. Nuevamente, el tema de los bonos sociales de género, en nuestro caso han sido 2 consecutivos, creo que ese es un hito importante como a nivel institucional. Somos el primer banco privado en América Latina en realizar 2 emisiones consecutivas exclusivos en género. Y yo te diría, hay, por supuesto, como acaba de decir mi colega, hay muchos retos. Ahora mismo estamos pensando ya en desarrollar una taxonomía sostenible interna que nos permita clasificar, identificar oportunidades y de la mano seguir fortaleciendo nuestra oferta de valor. El otro desafío es seguir cerrando las brechas de género. Creemos que el 2028 va a ser posible, pero con calidad, con salud financiera para nuestros y nuestras clientes. Y también la profundización de las capacidades tecnológicas que hoy por hoy nos dan esa ventaja competitiva que tú comentas y un mayor nivel de aceleración en nuestra intención de vincular, de abrir las puertas, de incluir financieramente a las personas. Y eso creo que son parte de los retos que seguiremos viendo en los próximos años. Fantástico, muchísimas gracias a Marcia. Hablamos del bono, hablamos de los modelos de BancoSol. Queremos escuchar de Davivienda, Alejandra. Para finalizar este interesante evento, ¿por qué no nos cuentas qué productos, soluciones o herramientas concretas están ofreciendo hoy desde Davivienda para ayudar a las MIPYMES a integrar criterios ESG o prácticas sostenibles en su operación diaria? Gracias, Patricio. Y más allá de la solución financiera, no me quiero detener en ella, sino en esas otras soluciones no financieras que nos permiten ser cada vez más ese banco preferido por nuestros clientes para financiar su modelo de producción de menores emisiones, de menores impactos ambientales, para acompañarlos en esa transición hacia una economía más verde. Y ahí quisiera destacar, nosotros hoy ofrecemos 7 rutas como tal de sostenibilidad, desde temas de construcción sostenible hasta energía sostenible, agricultura sostenible. Y en cada una de esas rutas, además de ese
de esa formación, de la asistencia técnica, de acompañar a nuestros clientes, por ejemplo, a identificar las brechas para lograr la certificación y que logren además certificarse en sus prácticas sostenibles, pues también tenemos un componente que es el de acompañamiento a las cadenas de valor, porque algunos de los clientes que también acompañamos en estas rutas pueden ser empresariales o corporativos que tienen unas prácticas más maduras, ellos, más no en su cadena de valor. Y ahí mira que, digamos, se despliega toda esta asistencia y esta formación y acompañamiento a las pymes. Pero dentro de esas 7 rutas hay una específica de pymes sostenibles, cuyo objetivo es justamente fomentar esas prácticas sostenibles en este segmento empresarial, con aliados como Pacto Global, como Secodes, donde las pymes tienen la posibilidad de recibir un diagnóstico y reconocer qué brechas tienen hoy y cuál es, digamos, el estado de su madurez en temas sociales, ambientales y climáticos. Recientemente también en la ciudad de Cali, por ejemplo, lanzamos nuestra ruta de bioeconomía para las MIPYME, donde logramos acompañar a un número de ellas a hacer un diagnóstico y tuvieron un diagnóstico personalizado de las oportunidades en materia de bioeconomía, cómo pudieran adoptar un plan de innovación en esta materia y generar soluciones de bioeconomía, lo cual es pues tan relevante en un país tan megadiverso como nosotros y donde hay tantísimas oportunidades para las pymes para crecer. Tenemos un club de empresas sustentables fundamentalmente en Centroamérica, nació en El Salvador y pues bueno, es una solución que estamos exportando a los otros países de Centroamérica donde tenemos presencia, donde las empresas y las MIPYME pueden compartir sus prácticas efectivamente en materia de sostenibilidad. Y además, pues desde nuestra Fundación Bolívar de Vivienda acompañamos a nuestras pymes con el programa de Emprende País, un programa que hoy ha tenido ya alrededor de unos 700 empresas alumnas, más de 2.200 millones de dólares en ventas de estas empresas a las que les hemos venido acompañando para que mejoren sus capacidades, su competitividad y dentro de eso, por supuesto, han también recibido formación en temas de sostenibilidad y hoy, como tú lo dices, son empresas que están generando alrededor de 32.000 empleos directos en 15 ciudades del país. Y no puedo dejar de contar 2 cosas que también nos orgullecen ya para terminar. Una iniciativa que hacemos con la Federación Nacional de Cafeteros, con el programa del Reino Unido UK PAC y con Seguros Bolívar para movilizar la caficultura sostenible y acompañar a familias caficultoras no solo a adoptar prácticas de agricultura resiliente, regenerativa, climáticamente inteligente, es decir, acompañar a nuestros caficultores a que reduzcan sus emisiones, pero al mismo tiempo a que sean más resilientes y mejor preparados a los efectos del clima, y acompañado, por supuesto, de toda una oferta financiera que ayuda a cerrar esas brechas de acceso a medios de pago, a créditos verdes y demás. Y otra, digamos, como esto no solo puede ser hacia afuera, sino también hacia adentro, déjenme terminar con esto, y es lo que hacemos también con nuestros propios proveedores y aliados. Y hemos priorizado recientemente 278 microempresas que son proveedoras del banco, a quienes hemos venido acompañando con formación, no solo a que tengan una medición y un diagnóstico de sus prácticas ESG, sino a partir de ahí las acompañamos en una ruta que las forma desde asuntos como medición de huella hasta temas de diversidad, equidad e inclusión. Ese es como un poco el panorama de esos programas de valor agregado que hoy disponibilizamos a las pyme clientes nuestras, pero también, por supuesto, a aquellas que hoy son proveedores y aliados nuestros. Fantástico, muchísimas gracias. Realmente me encantó entender más en detalle. No conocía la forma como ustedes integran productos financieros y no financieros, y no solamente en Colombia, sino también las operaciones que tienen en Centroamérica. Gracias, Alejandra. Concluyo este panel ratificando, a riesgo de ser redundante, el valor y la contribución de Viviana, de Alejandra, de Marcia con sus respuestas, al haber compartido detalles y al haber respondido a estas preguntas tan importantes y tan interesantes para toda la audiencia. Te paso la palabra a Juan Pablo. Muchísimas gracias, Patricio. Me sumo también a los agradecimientos tanto a Marcia como a Viviana y a Alejandra. La verdad nos podríamos quedar todo el día conversando. Súper interesantes los casos y siempre está bueno esto de conocer a aquellos que están trabajando ya en los temas que vemos en nuestros encuentros y obviamente conocer cómo lo hicieron,
cuáles desafíos encontraron y obviamente dónde está el verdadero valor agregado atrás de todos estos temas que nos convocan mes a mes. De mi lado, de vuelta, agradecerles a nuestros participantes y también a nuestra audiencia por acompañarnos nuevamente en lo que va a ser, en lo que fue el anteúltimo webinar de nuestra cuarta temporada. Los convoco este mismo mes, el viernes 26, también a conversar un poco sobre financiamiento social, un nuevo programa también que estamos lanzando de IFC, y para abordar las distintas oportunidades para el sector financiero en este tema súper interesante. No te quise interrumpir, Alejandra, pero bueno, no sé si están viendo mi pantalla, ahí les dejamos el código QR para que puedan dejarnos su retroalimentación, que como les dije al principio es súper importante. Sé que nos pasamos unos minutitos, pedirle disculpas por eso, agradecerle nuevamente el acompañamiento de siempre y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten, ya dejamos nuestros contactos en el chat y los veo a fines de mes de vuelta en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias. un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias a Buen día. todas y a todos.